7 de la mañana con 48 minutos, ya casi 49. Ecuador ha detectado que algunas organizaciones no gubernamentales trabajan en Galápagos, por ejemplo, sin infraestructura definida, sin sede y a título de voluntarios. ¿Esto podría esconder alguna actividad que podría relacionarse al tráfico de recursos? Además, 133 ONGs internacionales ya remitieron información sobre sus planes operativos y acciones a la Secretaría de Cooperación. Estos y otros temas son los que abordamos con nuestra invitada. Gabriela Rosero, secretaria técnica de Cooperación Internacional. Corregimos, 7:47, iniciamos este diálogo. Señora secretaria, 133 organizaciones ya cumplieron con lo que manda el decreto número 16. ¿Qué se refiere o qué implica pedir este tipo de información a las organizaciones no gubernamentales? Bueno, es parte de una responsabilidad compartida que tenemos con las organizaciones no gubernamentales extranjeras, en la medida en que el convenio básico de funcionamiento que les permite a ellas poder actuar en el país obliga a mantenernos permanentemente informados sobre los proyectos y programas de cooperación que tienen en el país, de dónde vienen y efectivamente poder hacer un análisis de coherencia y pertinencia sobre si esos recursos están orientados hacia lo que es su quehacer, su para qué en el caso de intervenir en un país. Y precisamente de ese análisis van saltando datos, va saltando información que llama la atención de las autoridades. No pues están persiguiendo nada, sino que están cumpliendo un plan, entiendo que es un plan de desarrollo a nivel nacional y hacia eso se busca que se articule la cooperación internacional. ¿Qué pasó en Galápagos? Bueno, en el caso de Galápagos, como sabemos, es un régimen especial, pero adicionalmente hay un tema que nos venía preocupando, que fue materia de discusión a nivel de gabinete ampliado, que tiene que ver con qué pasa cuando las organizaciones no gubernamentales, algunas ya reconocidas y conocidas, tienen un alcance mediático o manejo mediático en ciertos momentos, cuando comienzan a amenazarnos con, en el caso de ambiente, en el tema de retiro de especies, con asuntos que son sensibles también. Y efectivamente en Galápagos, ¿qué pasa cuando observamos, y hemos observado a través de un proceso de evaluación, que muchas de estas organizaciones no gubernamentales están efectivamente actuando sin una firma de un convenio básico de funcionamiento, sin una infraestructura, y en muchos casos, Daniel, se da una confusión entre lo que es cooperación y hacer acciones de cooperación para el desarrollo, y en otros casos temas más turísticos o de intercambio entre universitarios, temas de voluntariado extranjero, pero con una informalidad bastante inusual. Podemos describirlo un poquito porque a mí me llama la atención dos aspectos de lo que usted ha mencionado, por eso lo subrayé. Uno, ¿se podría hablar de un chantaje sobre la supuesta desaparición de algunas especies o eso convertirse en un miedo? Y dos, le voy a prevenir a la producción que los loops que en este momento están girando no son los que corresponden al tema que estamos tratando. Referente, la primera pregunta, ¿ha sido un chantaje esto de que o el miedo o sembrar campañas mediáticas de están desapareciendo las especies porque advierten de la falta de entidades de gobierno que realicen su trabajo? ¿En qué consiste eso? Si podemos desmenuzar un poquito más el problema. Bueno, es que hay que entender que durante muchos años quienes ejercieron el derecho a solicitar recursos de cooperación para el Ecuador fueron organizaciones privadas, organizaciones de la sociedad civil. Y efectivamente el mostrar un país en donde, o en este caso una región como Galápagos, en donde no hay gobernanza territorial, donde no hay política pública nacional, yo creo que a veces es beneficioso para poder conseguir los recursos, pero no es la realidad, no es lo que está sucediendo y por eso el trabajo que hemos venido desarrollando con el Consejo de Gobierno de Galápagos precisamente para definir una política pública en materia de cooperación que permita tener un modelo de gestión. Ahora precisamente eso último me llama también la atención y por eso hacíamos nuestro, digamos así, la introducción de esta entrevista por ese lado. ¿Podría esconderse alguna falta, digamos, de obtención de recursos no necesariamente justificados para la operación de fundaciones que, como dice el informe que ustedes le van a presentar al Consejo de Gobierno de Galápagos, no tienen ni siquiera sedes en Ecuador?
Claro, ¿y qué pasa cuando eso se está dando desde la informalidad, desde acciones que en muchos casos no se transparentan, que no se registran, no se sabe el alcance y la sostenibilidad, no se involucra a los actores que están en la zona? ¿Qué pasa con los gobiernos locales? ¿Qué pasa con los zonales de nuestro gobierno allá? La cooperación tiene que complementar los esfuerzos, no duplicar, no dispersar. Y en el caso de Galápagos reviste de una sensibilidad técnica, pero además política especial. Y yo creo que ahí como gobierno hemos sido muy enfáticos en establecer políticas públicas claras sobre manejo ambiental, conservación y la cooperación, en este caso este voluntariado extranjero, estas ONGs sin infraestructura, sin el registro y transparencia necesarias no pueden ir o duplicar esfuerzos. Muchas veces o muchos de los argumentos que giran en torno al trabajo de estas organizaciones es que se articulaban, por ejemplo, a la Agencia de Cooperación Estadounidense, y es que gran parte de los referidos en este tema vienen precisamente de ese país. La salida del USAID es un traspié al objetivo de generar una política coordinada de cooperación. Yo creo que en el caso de USAID, yo he sido enfática en señalar que fue una decisión soberana del gobierno de Estados Unidos de retirar su oficina porque precisamente no contaban ya con los proyectos en su mayoría estaban en término. Pero yo creo que ha sido parte de un proceso de negociación y de acuerdos con varios de los cooperantes, no solamente países, organismos internacionales, sino también con las ONGs extranjeras por transparentar y hacer un registro de su información, no con un fin de persecución, Daniel, y ciudadanos, sino porque precisamente en la medida en que podemos registrar esta información, conocemos exactamente en qué están, cómo nos complementamos, cómo sumamos y no restamos. Sí, yo creo que a la final la cooperación es un ejercicio en el cual todos ganamos y tenemos resultados por un objetivo en común. Hay 7 organizaciones que todavía están, digamos así, perdón, 5. Que no han presentado su información. ¿Qué va a pasar con estas organizaciones si transcurridas las 2 semanas que le ha dado la CETESI de plazo no presentan la información de planes operativos y acciones en ejecución? Bueno, en el caso de no presentarlo, efectivamente tendremos que hacer un proceso o una resolución motivada analizando caso por caso y dar por terminado su convenio básico de funcionamiento. Es importante para conocimiento de la ciudadanía el hecho de que no significa que estemos cerrando estas organizaciones no gubernamentales, sino que en muchos casos lo que sucede es que no cuentan con los recursos necesarios o los proyectos aprobados para poder justificar que en este año van a hacer alguna actividad o proyectos. Muchos casos tienen que ver con esa falta de recursos. Y ahí viene a mí, me salta una duda. ¿Cuáles son las organizaciones a las que nos estamos refiriendo que no han cumplido con el requisito de entregar la información a la CETESI para que tengan claro y saber a qué se dedicaban? Bueno, tenemos el caso de American Bar Association, es una ONG que trabajaban temas vinculados con reforma de justicia. También CEIBA es una ONG de origen estadounidense, pero está orientado a los temas ambientales, de investigación científica y biodiversidad. Adicionalmente, Indio Hilfi, que trabajaba en comunidades indígenas, principalmente en Pastaza, Morón y Santiago. En el caso de Trías es una ONG belga vinculada con temas sobre cadenas productivas, pequeños y medianos empresarios, microfinanzas, pero ellos además están actualmente en un periodo de renovación de su convenio básico de funcionamiento. Y finalmente SOS Kinderdorf, que como todos sabemos es parte de SOS Aldeas, que trabajan temas vinculados con derechos de niños. Ahora, otra cosa importante también de mencionar es que en algunos casos tiene que ver con un proceso de, digámoslo, de depuración de lo que son o de lo que ha sido manejar doble estatus jurídico en el país, como ONG nacional y como ONG extranjera. Eso pasa para el caso de SOS Aldeas de Niños. Entonces, por eso la necesidad de complementar este accionar con lo que es el accionar de las ONGs nacionales. Es decir, por ejemplo, SOS Aldeas o las aldeas SOS no van a desaparecer. Lo que se está pretendiendo es unificar el tema de su partner internacional.
Así es, en muchos casos hay una sede internacional y una sede de Ecuador, o en el mismo Ecuador funcionando con dos nombres. Eso ha sido parte también del esfuerzo que como gobierno hemos emprendido a partir del decreto 16 de poder contar con un registro fidedigno, actualizado de lo que es el accionar de las ONGs nacionales también en el país. Ahora, le voy a pedir un giro en la temática que estamos tratando para abordar el tema de la CELAC. En 2015 Ecuador va a tener la presidencia de este organismo multinacional. Eso, de cara a la cooperación, contrastado con la cooperación, nos representa algunos beneficios. ¿Cuáles son? Bueno, que la cooperación se convierte en el mecanismo real y natural para la promoción de lo que es una integración latinoamericana y caribeña. Nosotros tendremos el ejercicio de la Secretaría de la Presidencia pro tempore el próximo año, y en ese sentido, como política exterior, nuestra orientación es a reforzar lo que ha sido históricamente dejado a un lado, creo yo, nuestro hermanamiento con el Caribe y con Centroamérica. ¿Cooperación sur-sur? Cooperación sur-sur, intercambio de experiencias, intercambio de buenas prácticas, pero además, Daniel, la cooperación permite realmente conocer los contextos culturales y políticos de otros países y dar una cooperación solidaria. Si aterrizamos este tema que podría resultar lejano a la gente, por ejemplo, el intercambio de profesionales médicos entre países del área es el que nos permite precisamente obtener estos beneficios. Claro, conocer sobre, en el caso de los profesionales médicos cubanos, poder conocer sobre lo que es la medicina ya, poder asimilarlo aquí, hacer un proceso de conocimiento a la ecuatoriana. Eso es la cooperación sur-sur, una cooperación solidaria, y como le digo, es la base, el pilar fundamental de nuestra política exterior, y en ese sentido, nuestro acercamiento que haremos el próximo año como presidencia para generar una identidad latinoamericana y caribeña. Cooperación que no solo que no solo llega, sino que también sale de Ecuador. Además de Haití, que digamos es el caso más difundido, ¿qué otras experiencias tenemos cooperando con países hermanos? Bueno, recientemente estuve primer ministro de San Vicente y las Granadinas. Igual forma, acabamos de llegar con el canciller de Honduras en un intercambio de experiencia sobre lo que ha sido aquí la experiencia del Banco del IES. Es única en la región latinoamericana y se ha posicionado, y estamos intercambiando esas experiencias con otros países. Ahora tendremos un viaje hacia lo que es la Mancomunidad Dominica, Belice y El Salvador. En Salvador, todo lo que ha sido el proceso del buen vivir, de la planificación, sociobosque, son varios temas, la verdad. Manuel Espejo, ¿en cuántos países se está replicando? Bueno, Manuel Espejo es nuestra bandera de lo que es la cooperación sur-sur. Está alrededor de 7 países latinoamericanos, y yo creo que no solamente ahí, sino que incluso ha llegado a convertirse en una política iberoamericana y además en el marco de las Naciones Unidas. Muy buenas noticias entonces para empezar este lunes 7:59. Mañana a partir de las 7:30 con las entrevistas, y a partir de las 6:30 la información más completa. Buenos días.